A ver, non me quero acercar moito, que despois soy moi alto. Escoitaseme ben? Sí. Vale. Bueno, eu me chamo Paula, son da Asociación Radio Prometea. Quería facer un inciso micro autobiográfico, ¿no? Que eu sou unha persoa que teño un diagnóstico de esquizofrenia desde fai 15 anos. Non vou a psiquiatra, non tomo medicación desde fai 14 anos e medio, máis ou menos. E este perfil, que non é moi habitual, pero que existimos e cada vez existimos máis, nos denominamos supervivientes da psiquiatría, vale? Pode sonar así moi forte, pero é a denominación que está usando a xente do movimento Healing Boys, que despois falará Miguel del. Bueno, imos algo con Radio Prometea e, bueno, primeiro moitísimas gracias a Facultade de Educación Social. Nos fai moitísima ilusión estar aquí en Galicia, non? Se empeza a mover un pouco, se empeza a contar con Radio Prometea en Galicia e nos fai especial ilusión que se conte con Radio Prometea no ámbito social, non no ámbito sanitario, digamos, non? Porque pensamos en tal, é máis un tema máis social, moitísimo máis social que sanitario, non? E dito isto, pois, como non me quero estender moito, porque temos o tempo así limitado, vou ir aí xa disparando, non? Realidad é unha asociación sociocultural que está orientada á inclusión e ao empoderamento, entendido empoderamento como un concepto moi amplo de toma de poder, non político, aunque tamén pensade en cantas persoas no mundo da política ocupando cargos, cantas persoas coñecedes que hai con diagnósticos psiquiátricos recoñecidos. Coñecedes alguma? É extraño, non? O sea, a medicación te deixa facer unha vida normal, pero despois ninguén aparece por aí, non? Hai unha serie de contradiccións, non? De esa invisibilización brutal a que se debe, bueno, lanzas e preguntiñas que... Bueno, entón está orientada a inclusión e empoderamento das persoas con diagnósticos psiquiátricos. O facemos na radio comunitaria de Coruña, en Cuac FM, é unha radio comunitaria, non ten co mundo da saúde mental, o sea, nos facemos o programa ali como fan tanta outra xente outros programas. Non temos tampouco tutela profesional, que decir, somos un grupo de xente, pois algunhas temos diagnósticos, algunhas non, pero vamos, que non temos psicólogo, nin psiquiatra, nin integrador social, bueno, non temos ningún perfil profesional, ¿no?, vinculado á saúde mental, digamos, como figura de tutelaxe, ¿no? E, bueno, facemos os venres cada 15 días, de 8, e se non, como é de Radio de Acción en Coruña, se non o podedes escoitar ali, pois o podedes escoitar por internet. Temos os podcasts en iVoox, que o tedes aí no papeliño. O sea, non me estendo moito con eso, porque a información así básica até crítica. Bueno, de momento, en Galicia é a única asociación destas características, é dicir, xestionada directamente por persoas usuarias, diagnosticadas, como queramos chamar, e por unha necesidade pura e dura de varios puntos, varias cousas, non? Un espacio de empoderamento efectivo sen tutela profesional, un espacio de comunicación social, falar co resto da sociedade nunha radio comunitaria. Neste proceso de comunicación social rompemos mitos, rompemos tabús, rompemos silencios milenarios e de paso tamén, o máis importante, reivindicamos os nosos dereitos, non? O propio dereito a comunicar, non? O propio dereito a ter un programa de radio e estar falando do que queremos falar, esa é unha forma de os nosos dereitos. E despois tamén temos aí a Convención Internacional da ONU sobre os dereitos das persoas con discapacidade, que despois vou falar dela, porque é moi bonita, chulísima, fala de igualdade, ten unhas palabras aí super chulas, non? Entón nos mola mogollón, esa convención nos encanta. Entón somos moi fan dese texto, entón sempre que temos dúbidas, pois recurrimos porque como está asinada polo Estado español no ano 2008 é vinculante, é un argumento, non, legal, por validez legal, pois vamos, enamoradas de esa convención. Vos la recomendo, se non a leichedes, que a leades, porque é super interesante. Bueno, despois tamén había unha necesidade de un espacio de construcción de cultura propia. É dicir, cultura propia quere decir que decimos nós de nós mesmos cando falamos nós de nós mesmos, non? Porque tanto falar por nós, falar sobre nós, falar acerca de nós, por un lado os discursos clínicos, os discursos que sempre, pois mirad, esa mesma enquisa que vos pasaron aí, non? É un
testar, non? Como os discursos, un pouco testar os discursos que tedes introducidos sobre quen somos nós, e como funcionamos, e como nos relacionamos, non? Un pouco, claro, esa enquisa, non? Que como, bueno, así como unha especie de recopilación dos estereotipos, non? Dos grandes prexuicios, non? Do que se chama o estigma, non? Que hai sobre nós, pois nós evidentemente non pensamos este tipo de cousas en nós mesmos, pensamos outras que ven moi variadas, entón Radio Prometea sirve tamén para iso, non? E, bueno, facemos tamén crítica cultural, non? Porque cando tives unha película ou lees un libro, non? De unha que ten unha enfermedade mental, pois hasta non moito tempo era o asesino. Claro, eso non moldea conciencias, verdad que non? A que non? Para nada. Películas como Psicosis, titulado, o sea, asesino con doble personalidad, con un incesto, non sei que rollo, bueno, esa así un pouco estereotipo, non? Entón tamén intentamos desmontar, non? Mediante toda esa crítica cultural. Claro, vivimos nunha sociedade capacitista, non? Onde a mirada dominante é a da persoa que non ten unha discapacidade, unha etiqueta calqueira de que non somos igual de capaces, non? Entón, a mirada dominante, pois, nós sempre estamos, sobre nós cae esa mirada dominante todo o rato, non? Entón, a ver, cal é a nosa mirada propia? Pois estamos en proceso de construcción, leva traballo, pero, bueno, aí estamos. Hai unha cousa moi bonita que facemos que é a memórica, non? Que recuperar persoas no mundo da cultura, da arte, da ciencia, que tiveron no seu momento, pois, digamos, relacións máis ou menos intensas co mundo da psiquiatría, non? Por reivindicar, o sea, falar desa parte tamén, non? Que é a parte que nos aproxima a nós, pero falar tamén da súa parte pues, coñecidísima, non? Premios Nobel, descubridores, inventores, pintoras, pintores, de todo, non? Bueno, seguindo con esta contraposición, non? Vou ben de tempo. Si, tes 5 minutos. Vale, perfecto. Vale, que bueno, estou falando despaciño, pensei que vamos, que me quedaba menos tempo. Bueno, entón, contra este modelo social, non? Que propón a convención, temos no mundo do sistema de saúde mental o médico, non? O modelo biocomercial, que fala de enfermidade, non? Nos seguimos esperando que nos enseñen os famosos biomarcadores en saúde mental, non? Esas probas médicas orgánicas, de sangue ou, non sei, probas genéticas, non sei que historia, que nos demostren que realmente o que nos pasa é unha enfermedade. Seguimos esperando. Afortunadamente, hoxe en día xa van aparecendo literatura crítica, literatura científica crítica, que xa pon isto en cuestionamento e que además xa escriben profesionais, menos mal, porque se decimos nós, somos uns chalados, non? Que decimos eso porque ya temos manía a psiquiatría, non? Pero bueno, se o din persoas como Joanna, que é unha prestixiosa psiquiatra británica, ou din persoas como Peter Goltz, que é un señor que ten un currículum, é un señor bioquímico que ten un currículum científico de varias páxinas con publicacións nas revistas científicas máis prestixiosas, etc. E persoas así, non? Que non hai ninguna dúbida do seu prestixio e capacidade científica, empezan a escribir libros interesantísimos con títulos tan contundentes como Hablando claro, fármacos ou medicamentos que matan e crimen organizado. Pois, bueno, dices tú, bueno, a ver, que non é unha paranoia miña, porque podía ser, eu teño paranoias, non? De aí o famoso diagnóstico, non? Non as teño todo, certo? De feito, xa fai bastantes anos que non as teño. E de vez en cando as teño, a veces ni siquiera se me notan, sabes? Me entero eu, ostras, o que estoy pensando, bueno. Cambio de rollo, hai que pensar de outra maneira, porque isto non, o pensamento non debe de ser o correcto. Bueno, seguimos con esta comparación entre a convención e o modelo biomédico. Veña, que é moi divertido. Igualdade, igualdade. Pensamos en igualdade, non? A igualdade de xénero, por exemplo, non? Bueno, a igualdade de xénero, comparado con isto, ainda temos moito que aspirar, non? Porque se vos digo, pensaba en mullericas, xa salen bastantes, non? E agora volvo a repetir a pregunta. Pensaba en persoas con diagnósticos psiquiátricos no mundo da política. 0 points. O sea, entón, claro, nos vemos isto como unha cuestión de dereitos civis,
Porque claro, ven unha convención que fala de igualdade, pero resulta que despois pasan cousas que non son nada igualitarias, non? No propio sistema de saúde mental. Por exemplo, de repente hai ingresos involuntarios, de repente hai incapacitacións, que é unha privación casi total dos dereitos civis. A partir da convención, as incapacitacións van encamiñadas a ser revisables e a ser revocables, que é unha revolución auténtica. Un pouco estamos pensando en superar a fase de saber o que hai, o que deixa de ver, de informarnos, de informar, de comentar, de crear un pouco redes de información que van bastante ben, non? E estamos, vémolo, ademais, que estamos nunha fase de facer e empezar a materializarnos, que despois de tanta capacidade. Sair do armario, evidentemente, un primeiro paso, non? Logo informarse, visibilizarse na información, e hacer unha cosa a conto das radios todas, que é unha parte importante desa visibilización. Por exemplo, empezou a Colifata en Buenos Aires, foi unha especie de pistoletazo de saída xa daquela de visibilizar, e teña un moi activista e moi social. De feito, fai nada me enterei de que estaban enredados co Icarus Project, proxecto Ícaro, que falarei agora dele. Logo está Nicosia tamén, que ten a súa parte moi crítica e tal. Despois da visibilización, pasamos ao tema, como isto, non? Xornadas, congresos, empeza a haber material, que falaba antes, material audiovisual, discos documentales a triloxía de documentais de Daniel Mackler, está, cada vez hai máis, non? máis material que é crítico e fai propostas. Logo tamén, incluso, chegamos ao papel, a Mujeres e Salud, por exemplo, unha revista feminista que dedicada a temas de saúde, evidentemente, que dedicou un monográfico completo ás alternativas á psiquiatrización, ¿no? Que é donde me vou meter, espero, en algún momento. A ver como... a fase de facer, entón, unha vez que está xa un pouco montado isto, temos, non sei, información que consideramos suficiente e tal, é dotarse de recursos, non? Surxen, grupos e colectivos que, de diferentes formas, enfocan este tema da recuperación. E moitas veces a desmedicalización da que falamos, non? Porque, evidentemente, eu creo que é un dos indicadores de que é recuperación. Cando podes prescindir de algo que moitas veces que é a parte principal e limitante da tua vida. Moitas veces. Non digo que sexa o único. Entón, hai tres orixes, non? Digamos, en realidad dous. Hai un par de proxectos que son Icarus Project, que prometean, de certa forma, tamén, de certa forma non, tamén o é, que xorden dende o propio colectivo, non? Dende a iniciativa dunha primeira xeneración de persoas que elas mesmas din isto non o vexo claro, e empezan como a analizar todo isto, non? Icarus Project, comezou cunha publicación que fixo unha revista de San Francisco, non é? Un texto de Sacha Altman, que é un pouco o que iniciou esa chispa, non? E empezou como un proxecto de web, de multimedia, difundir a información, e empezaron a organizar, a difundir e a preparar e deseñar ferramentas de recuperación, nas que se apoyaban os grupos de apoio mutuo, dos que son promotores, digamos, non? Teñen unha parte, insisto, xa dixen antes, unha parte moi de activista, moi social, moi consciente de que moitos destes problemas non veñen precisamente das neuronas e demais, non? Entón, Icarus Project é un proxecto relativamente recente, de 2001-2002, e comezou a organizar. Fai pouco, a Colifata, a emisora a radio del Borda, en Buenos Aires, do manicomio, psiquiátrico de Buenos Aires, el Borda, como se asociou, digamos, ou se acoplou á rede de Icarus Project, non? En par de colectivos máis dali tamén a Pusan, que era Asamblea... como era? Sí, pero, o nome era Asamblea de Usuarios... non sei como era, a Pusan. Que é un proxecto que se vai ideando, non? Logo, aquí en España, con respecto aos grupos de apoio mutuo, en Andalucía, pois hai
están saindo como setas, me dá a impresión. Non sei, eu non era moi... Oía que en Andalucía que había bastante movimento, non sabía canto. Trabajo social, por haberme invitado aquí a esta charla y bueno, volver aquí a esta facultad donde yo hice la carrera de trabajo social, la cual acabé en el 2001, pues bueno, me produce una satisfacción en el día de hoy. En el 2001 acabo y en el 2005 empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar en el campo de la psiquiatría, en salud mental. Cuando Greta me pide de venir aquí a charlar sobre el trabajo diario, lo que hago, etcétera, etcétera, bueno, lo primero que se me viene a la mente es que no voy a hablar de lo que hago diario, pero que no toca hacerlo, las funciones del trabajador social, toda la normativa que estudiamos en la carrera, etcétera, etcétera, creo que lo sabemos todo de sobra, por lo tanto no me voy a perder ni un solo segundo en eso. Voy a hablar del paciente psiquiátrico que está ingresado en un hospital de rehabilitación psiquiátrica en el cual yo trabajo. Voy a pasar bastante por encima, pero al menos señalar 4 o 5 cuestiones que me parecen muy relevantes de explicar y que en función de las mismas está mi trabajo. Entonces yo creo que primero hay que hablar del paciente, qué lo lleva a ingresar en un hospital psiquiátrico, qué lo lleva a permanecer en él y cuál es mi trabajo diario para que el paciente esté el tiempo posible en ese hospital. Primeramente decir que, bueno, como os comento, trabajo en un hospital psiquiátrico de Piñor, el cual nos hemos trasladado para allá hace 3 años. Trabajo en el hospital psiquiátrico de Toén, en el 2005. El primer día que yo llegué a ese hospital, bueno, yo valoré de renunciar a trabajar allí. Bueno, fueron años haciendo algo, yo la carrera la hice por vocación, lo tenía claro, con 12 13 años tenía muy claro qué quería hacer. En el momento que se me presenta un contrato de trabajo, pues esa misma mañana quiero renunciar a él. Pero bueno, he tenido la suerte de conocer a la doctora Gómez, jefe de SAP, y digamos que me convenció ese día y los 3 meses siguientes para que permaneciese allí. ¿Por qué yo quería irme de allí? Porque me impactó. Yo creo que los cimientos de mi psique incluso se tambalearon, ¿no? Llegar allí y encontrarme con lo que me encontré, porque me hizo cuestionarme mucho internamente y lo más fácil seguramente sería escapar de allí, hacerme allí y decir, bueno, que venga otro. Aquí, lo que me estoy encontrando verdaderamente es terrorífico. El hospital de Toén fue un hospital que se abrió en el año 59 y lo que yo me encontré fue muchas reminiscencias de lo manicomiano, ¿no? El antiguo manicomio que había allí. A modo de ejemplo, os puedo decir que yo en estos 10 años casi que llevo allí, muchos pacientes que se externalizaron para centro residencial porque la propia psiquiatría literalmente los había jodido. Por lo tanto, se había infantilizado, como dice la compañera, etcétera, etcétera, y ya no quedaba más que lugares donde garantizar los cuidados básicos porque la recuperación había existido. De ese número de pacientes que yo hablo, yo me encontré con gente que lleva allí 20 años, 30, 40 y algunos más de 50 años. Al cabo de 10 meses dije, bueno, es que yo quiero saber qué ocurre con esto, porque esta gente está aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué os ha llevado a estar aquí tantos años? ¿Qué castigo han cometido o qué locura tan grave? Yo lo vi en gente pacífica, que yo lo único que puedo decir del paciente en general con el que me he encontrado, que es gente tremendamente honesta, donde su palabra tiene un valor muchísimo más importante que neuróticos. Y incluso me puse a hacer un trabajo que me llevó 1 año y pico, me puse a leer las 1000 primeras historias de los 1000 primeros pacientes que ingresaron allí. Me pasé un año entero, 7 horas diarias leyendo todas las historias, para saber realmente. Bueno, pues me encontré con atropellos sociales, jurídicos,
clínicos de todo sentido. Simplemente, bueno, la gente cuando molestaba, la gente cuando se descompensaba, etcétera, etcétera, pues se quedaban las llaves y se quedaban. Y el propio sistema pues acababa jodiendo. Esto eran en el año 2005 y muchos pacientes procedían, como lo digo, del tardofranquismo, ¿no? Hoy en día aún hay un número de pacientes que siguen recluidos allí, de esos del tardofranquismo, pero aún hay un número de pacientes que a la actual situación social de este país los vuelve a... Y si el copago para no estar en una residencia es del 75%, ahora se aumenta a 95% y se pueden hasta 100%. Te quitan incluso del catastro las fincas que tienes, son montes comunales allá en no sé dónde, que ni el pobre paciente sabe lo que hay, pero eso te aumenta como patrimonio y ya no pagas el 75%, pagas el 90%. ¿No? Esto es lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Por qué ocurre esto hoy en día? Bueno, pues que los terapeutas ocupacionales, que evidentemente es gente que es mandada desde la propia administración, una unión que, tengo que decirlo, desprecia al ciudadano, y en especial desprecia al paciente, no los tiene en cuenta. Lo que hacen es aplicar una tabla de valoración de varias actividades donde 11 ítems, al valorar 10 básicamente lo que valoran es la actividad motora y uno únicamente la toma de decisiones. Entonces, cuando vienen a valorarse el hospital, yo por poneros un dato, me he negado últimamente, no sé cómo me lo pidan, a tramitar una sola ley de dependencia. Estoy cansado de tramitar la ley de dependencia para que yo me ponga de mala hostia, ponga de mala hostia a la familia y ponga de mala hostia al paciente. Cuando vienen a valorar al paciente, evidentemente llegan y dicen, ¿este paciente sabe comer? Sí, claro que come. ¿Este paciente sabe echar? Sí, claro, sabe echar. ¿Este paciente? Sí, evidentemente tenemos otra rosacia. Lo malo es que el paciente, cuando pacientes de cierta gravedad, cuando están malitos, evidentemente, si uno no tiene ese apoyo permanente o casi permanente, evidentemente, pues ni come, ni se viste. Y al final, como pasa en muchos domicilios a los que yo acudo, a los que yo encuentro, viven en unas condiciones lamentables e indignas, que básicamente sería con ciertos recursos comunitarios. Yo estoy seguro que las 75 camas que tenemos en el Hospital de Rehabilitación de Piñor se quedarían en 20. Cerraríamos 3/4 partes del hospital, pero no tienen ni luces, ni para los números son capaces, no valen ni para eso. Evidentemente la cama sanitaria hoy en día en un hospital psiquiátrico de rehabilitación vale 300 euros cada día. Yo cerraría ese hospital, dejaría con 20 camas agudas, pero pondría los recursos en la comunidad. No recursos para el control social, no recursos para el poder social, sino recursos para que el paciente se sienta apoyado. La intención nuestra es que el paciente adquiera la mayor autonomía posible. ¿Y cuál es la mayor autonomía posible? Si puede escapar de la red de salud mental. Es así de claro. Como os decía antes, los datos de la dependencia que tengo, desde que yo estoy allí, de los 160 pacientes que requerían cuidados residenciales, que ya estaban jodidos, para residencias normalizadas, ¿no? Y no estar allí en un hospital con pacientes agudos, el 70% de estos pacientes fueron externalizados a residencias privadas o de carácter benéfico. Privadas, si todos esos años han ahorrado algo de dinero y pueden sostenerse ellos fuera. Benéfico, pues cuando la monjita de turno o el seminario de turno atiende por caridad, ¿no? Volvemos a la beneficencia de los años 60-70 a recogerlos en su seno. Un 26% de ellos han sido derivados de dispositivos complementarios de salud mental, que son unidades residenciales, puede tener morea, o troncoso en este caso aquí. Y solo un 4% de ellos se beneficiaron de la ley de dependencia. Como entenderéis, ¿para qué vale la dependencia para el paciente psiquiátrico? Para nada. Para sacar cifras únicamente a la luz, para otra cosa, nada. También digo, evidentemente, con este grupo político que tenemos hoy en día y con el anterior, sigue peor. Sobre los derechos de los pacientes, otro fracaso más, porque el aumento de los ingresos judiciales y el incremento de las medidas judiciales, como las tutelas, defensas judiciales, administración de bienes, pretutelas, han aumentado exponencialmente.
bueno, cuando aumentan exponencialmente es que, bueno, el paciente sigue controlado de otra manera por judiciales, no solo médicas y sociales, sino también por instancias judiciales. Es porque fracasa. Específicamente esquizofrenia. Yo sí que me voy a centrar en lo que es el trabajo nuestro de la asociación, qué es lo que hacemos, pero no tienen actividades y no tienen nada más que hacer que estar por aquí. Y digo, bueno, vamos a ver, o sea, es una residencia, tú... Pues aquellos, es así, el perfil de edad que tenemos pues va un poco desde los 20 y pocos años hasta los 60 y pico, un poco con la idea de gente válida y que pues llegada a una edad para residencia de tercera edad. Aparte de lo que es la residencia, disponemos también de unos pisos supervisados, que TT es la entidad, luego os comentará con más detalle un poco qué es lo que se hace, pero bueno, a grandes rasgos. Nosotros, como bien decía Luis, pues a nivel profesional, nosotros en Orense concretamente tenemos 5 y estamos 3 profesionales. Y dentro de los 3 profesionales, uno de los psicólogos es el director del centro. 2 psicólogos, uno de ellos director, trabajadora social, yo, 50 personas. No son 500, pero bueno, le llega bien. Entonces, pues bueno, a través de los talleres y a través de los servicios que se prestan, tanto a nivel individual como a nivel familiar, intentamos ayudar tanto a los usuarios como a las familias a que entiendan un poco qué es esta enfermedad. Como bien decía Luis, pues una esquizofrenia, sintiéndolo mucho y comparando tipo de enfermedades, pues es incapacitante, es crónico, es decir, no se cura, no es como una persona con otro tipo de diagnóstico que con una medicación y un tratamiento, esto no es así. Esto es para toda la vida, con un tratamiento de por vida, que la gente pues no siempre está por la labor. Y como el tema de asumir este tipo de enfermedades pues tampoco es fácil, a través del hospital de día, el tema de conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento sería importante. De ahí que no haya abandonos de medicación y que la persona pues sepa lo importante que es pues, acudir a su... para que no hayas. Dentro de lo que son las ayudas a usuarios y familias, en el momento en el que una persona se incorpora al centro, durante el primer mes, independientemente de lo que se establece, es un mes de prueba, ahí se valora si la persona viene al centro, si no viene, si le gusta, si interactúa con la gente, nosotros también vamos viendo. Y una vez el periodo, pues se establecería un plan individual de trabajo y se empezaría pues, a hacer un seguimiento a través de ajuste personal, de atención individual, también por parte de las familias. Suele ser bastante frecuente el desconocimiento de la enfermedad. Cómo tratar a su hermano, su padre, pues la persona que venga al centro. Hay mucho miedo y no saben cómo reaccionar, pues muchas veces temen hacer determinadas cosas por miedo a alias, el tema que se comentaba antes de ingresos, de tutelas, pues bueno, es algo delicado, no a todo el mundo le gusta, bueno, a nadie le gusta, es así, pero bueno, hay veces que no queda más remedio y hay que hacerlo. En cuanto al tema de los ingresos que se comentaba antes, pues bueno, nosotros por ejemplo en el centro sí que es verdad que los usuarios están estables, nosotros en todos los registros que llevamos a través de todas las actuaciones que llevamos con ellos parece y es que los ingresos pues disminuyen bastante, el tema de la residencia por ejemplo, pues gente que ha venido, que lleva desde el principio desde que se abrió la residencia, pues que venía con un historial de múltiples ingresos, pues desde que está allí, pues no ha vuelto a ingresar, está bastante estable, está bastante compensada. El tema de los cuidadores pues también es muy importante, la cercanía que comentaba Luis, o sea, ya no es tanto psiquiatra, medicación, tal, pues el tema del apoyo, el que se sientan escuchados, el que no estén sumamente medicados y que no tengan nada para decir nada, o sea, eso tampoco es así. Y bueno,
a través de otros programas, por ejemplo, lo que comentaba antes, habilidades, que se trabaja en el piso, pues en lo que es la asociación también se trabaja a nivel teórico. El tema de psicoeducación, pues hay mucha gente que viene al centro que en teoría pues deberían de tener una ciencia de enfermedad, pues no tiene ni idea de lo que le pasa, no sabe cómo manejar determinadas situaciones. El psiquiatra, según ellos, nunca jamás ha hecho nada. ¿Hasta qué punto es verdad? Pues tú ahí ya no sabes. Y bueno, hay que trabajar en ese sentido bastante. Luego, el tema de concentración y memoria. Psicomotricidad es súper importante también, porque sí que es verdad que no en todo el mundo con el mismo diagnóstico, pues las capacidades son... pues hay gente que está muy mermada a nivel cognitivo, pues bien sea porque está excesivamente medicada, bien sea pues porque no ha tenido una vida muy allá, en fin. Tampoco hay que mezclar mucho lo que es las cosas, y como son los que parece que te entiendo, otras veces no sabes si realmente es la enfermedad. Hay que tener muy claro que una cosa es la enfermedad y otra cosa es la inteligencia. Una cosa no afecta para nada a la otra. Pues el tema de... Muchas veces la familia dice, no, es que fulanito, es tonto, no va a hablar nada, ahora no se entera, pues no, tampoco. O sea, lo ideal que fuera un recurso transitorio, ¿no? Un recurso en el que, bueno, tú consigues tus objetivos y te vas, pero claro, tenemos el hándicap, el gran problema de la pensión que no llega ni para pipas, ¿vale? Que sí que es un problema a la hora de irte a vivir independiente, o sea, si yo te doy las herramientas, ¿vale? Para que tú, pues, una autonomía, tú sepas, ¿no? Llevar una vida pues como todo el mundo, es que lo que para nosotros a lo mejor es algo tan cotidiano, ¿no? Como coser y cantar. Yo no sé coser y cantar, pero bueno, me refiero que algo tan normal como, bueno, algo que nos parezca súper normal, pues sí que hay usuarios, ¿vale? No todos, sí que hay usuarios, pues sí que les cuesta y a lo mejor pues hay que trabajar un poquillo más eso. Pero claro, si yo ya consigo mis objetivos y por otro lado tengo una pensión que no permite irme a vivir solo, ahí hay una contradicción, entonces a lo mejor este recurso pues sí que se alarga demasiado. Lo ideal sería que fuera transitorio, ¿no? Bueno, cuando un usuario se incorpora al servicio, como dije antes, pues se van marcando unos objetivos, lo que queremos trabajar, ¿vale? Lo que vamos observando, que le hace falta a la persona, trabaja, que dije antes, al día de mañana, lo ideal, pues que se vaya a vivir solo, ¿no? Habilidades sociales, la gestión personal. Entonces, pues con esos cuestionarios nosotros valoraremos objetivamente siempre, claro, la objetividad ahí pues pues valoraremos objetivamente qué necesita esa persona adquirir, ¿no? Para tener una mayor autonomía a la hora de pues, ser. Pues mis funciones eso, se basan para fomentar la autonomía de sus usuarios. Y para esto es un seguimiento diario y aparte hay un teléfono 24 horas en caso de que haya alguna urgencia en el piso, ¿no? Yo no puedo estar siempre en el piso, entonces... Eu tiña unha pregunta, bueno, máis para a compañera de Prometea, tamén para Luís. O tema de que, como vedes, que os profesionais, os psiquiatras, os psicólogos que teñen unha orientación máis crítica, normalmente queda que se limitan a lo que lles venden de arriba, desde o modelo político, e non deixan pé a que dentro dos propios servicios moitas veces se poidan facer se hai sitios nos que as propias institucións se están facendo cousas así un pouco distintas, sobre todo a nivel médico. Y yo presentes que incluso la formación de los psiquiatras y los psicólogos están pagadas por ellos. Yo creo que eso tendría que ser erradicado de raíz. Evidentemente la formación tendría que correr a cargo de la propia institución sanitaria y nunca dejar entrar a los visitadores, ¿no? Allí, que incluso yo tengo, no es la primera vez que a un visitador lo pongo para un despacho, es decir, que se colan, ¿no? Está el típico paciente ahí esperando y de repente ellos, de la manera muy canalla, están a probar el paciente está despistado, que sabe lo que se meten dentro, ¿no? Y el psiquiatra o
profesional de turno, una hora allí con él, ¿no? Por el tema que todos sabemos, ¿no? Si recetas más sin Vegas, si recetas más de esto, y los congresos y los simposios que te voy a pagar por ahí. Esto es así, hay que decirlo y es así. Y es así, ¿eh? Y se vende por 4 euros. Eso por un lado. Yo creo que de verdad tendría que haber pues una farmacia, que se creara el tema de los fármacos a nivel nacional, ¿no? Y que no dejasen entrar las empresas externas. Respecto al paradigma médico, ¿no? Que tú decías, estando un jefe de servicio, entender un poco también de la curiosidad que despierte en el profesional, ¿no? Desde que se va formando en la facultad hasta que después, digamos, donde aterriza. La filosofía que hay al respecto. Yo, donde trabajo, en el hospital que yo trabajo, básicamente hay una tendencia, porque se cree en este discurso y porque se creyó en la jefa de sección en su momento que llegó, de una más analítica, más humanista. Pero yo te puedo asegurar que el servicio de salud mental, el servicio más extenso que hay hoy en día en el complejo hospitalario de Orense, con mayor número de profesionales, como tú bien dices, creo que debemos ser los únicos que aplicamos ese tipo de criterio clínico. Bueno, eu te vou responder a nivel persoal, vale? Eu cada vez teño menos confianza en que a solución, digamos, a mellora, veña do mundo profesional. É certo que hai, do sistema de saúde mental, non? Ainda que hai certos movimentos, non? Cara, por eso que decía Luís, a curiosidade de algúns profesionais máis inquietos, máis críticos, máis tal, pero sí que é certo que eu, a nivel de pouca confianza, non? Que veña da institución, non? Tería que ser unha superrevolución isto, non? Como decía Kuhn, da revolución científica, é un cambio de paradigma total, non? O sea, sería algo así como, guau, oxalá. Pero de todos xeitos e canzas, non dese lado, non as vexo por ese lado, pero sí que as vexo por moitos proxectos, moitos dos que falou Miguel, que están saindo están saindo como consecuencia do propio proceso noso de empoderamento, non? Claro, eu me plantexo, non? Que vos estades aquí, que sodes educadores sociais, non? A maioría educadoras sociais, non? Que vos seguro que vos preguntades, non? Que cal sería o vosso profesional en relación a nós como colectivo, non? Claro, é igual que preguntarvos cal sería o vosso futuro profesional en relación ao colectivo LGTB, non? O sea, é unha boa pregunta, que poderíades facer en relación ao colectivo LGTB, non? Porque parece que o que se pensa en relación ao noso colectivo é unha que podedes traballar como, non sei, monitores de algo, non? De nós, hai recursos para tutelar, os que hai van para aí, para tutelar e para medicar, non van para ningún lado. Eu me pregunto que pasaría se os recursos, ¿no? Os recursos que hai para a saúde mental, porque despois aparece a palabra por aí, porque aí están textos da OMS e tal, non sabemos o que significa, pero aparece, non? Nós sí que sabemos o que significa, entón a idea sería preguntarnos que pasaría se eses recursos os xestionáramos nós directamente. Nos sitios onde pasa eso, por exemplo en Andalucía, na asociación Primeira Persona, o que están facendo é levando adiante o Clubhouse, ¿no? A modelo do Clubhouse, que sí que precisa moito opcional, ¿no? E efectivamente estiveron traballando niso e xa teñen en Sevilla en concreto, xa teñen local e tal, xa devolveron así bastantes pasos, e os grupos de apoio mutuo tamén, os grupos de axuda mutua, ¿no? Entón, penso que todo o movimento que sexa a favor de apoiar o noso empoderamento real e efectivo, é dicir, esa frase da diversidade funcional, nada sen nós, ¿no? É dicir, se hai políticas que teñen como destinatarias a nós, o normal é que nós estemos na mesa onde se fan esas políticas, de acordo? O sea, creo que cae de caixón, non? Cae de caixón, porque se supón que no papel somos uns pacientes máis, non? Pero despois no facto non somos, hai esta idade, non? De dereitos e tal. Despois, con todo o respeto ás asociacións de familiares, non? Que agora se chaman de familiares e de persoas con enfermedade mental, e con todos os meus respetos, creo que siguen sendo moito de familiares e pouco de persoas no que se refire ás directivas, non? A quen toma as decisións, ou decías agora ti, por exemplo, que sería ideal que
pois algo tan simple como que as persoas que fan as actividades decidiran que actividades queren facer, non falemos de estar na directiva, pero eso, que penso que sería moi interesante que ali onde houbera políticas públicas, onde as destinatarias fóramos nós, que nós estivéramos en onde se fan esas políticas, pois nós, os profesionais, o sea, nunha relación de igualdade, de diálogo social, non? Mentras eso non sexa así, imos seguir tutelando, medicando, e o vosso futuro profesional vai seguir sendo, pois, e tratar aí, monitorizar, e, bueno, é unha reflexión que eu quería propoñer. A respecto do terceiro sector, en saúde mental hai un monolito de pedra enorme que se chama FEACES, que, bueno, eu igual lles teño demasiada manía, pero pode ser. Pero, a ver, teño un comité asesor de persoas con enfermidade, que se non me vai a palabra, estaba revolvéndome, non podo evitar, pásame o mesmo cando estou en clase. Estou estudiando integración social, efectivamente, xa me soabas de algo, pasaches por Coruña un día. Por menos ao principio, revolvíame moitísimo, pero bueno, eso, o monolito este que falo de pedra, que, bueno, informes, documentación e tal, e si, eso, falan de apoio mutuo, de grupos de apoio mutuo, do Clubhouse, na seu boletín falaron del e tal. En Andalucía, creo que porque está en primeira persoa, que, bueno, de alguma forma estará vinculada, obviamente, pero non sei, eu vexo aí, pois, é un monolito de pedra que non vexo que o que vexo eu. E o comité asesor este de persoas con enfermidade mental, a mí a impresión que me dá que están de adorno, que agora iban a empezar a facer algo con eles, pero non sei moi ben. A ver, pero bueno, ok, que me disperso. A ver, tamén é lóxico, porque igual que falabas do comercial que chega ás consultas, alguén está omnipresente nas campañas de FEACES. Eu mirei a memoria do último ano, era un queixiño de color lila bastante gordo, creo que era un 20 e pico %. Non sei ata que punto niegan todo o conocimiento. É un expediente, o sea, os cartos chegan e non dirixen nada.